Bueno, es hora de comenzar. Como les decía, mi nombre es Florencia Ortúzar de AIDA. Voy a ser la maestra de ceremonia hoy día, cosa que me llena de orgullo en este último, el quinto y último día de esta versión de la Semana de Financiamiento Climático. Es un enorme honor, de verdad, que veo con mucho orgullo y emoción cómo se ha organizado esta semana. Ha sido muy, muy interesante. Es un espacio muy importante y creo que esto se ha demostrado, ya se está como consolidando como un espacio que ha demostrado ser muy útil para todas las personas, un espacio de encuentro donde nos podemos conversar con gente de muchos sectores y creo que eso es muy, muy valioso en estos tiempos. Estamos realmente aprovechando esto de la comunicación virtual. Bueno, en este día vamos a hablar de temas muy importantes e interesantes. Vamos a hablar primero sobre la importancia del financiamiento climático para las comunidades indígenas, sobre la importancia de que el financiamiento climático tenga siempre un enfoque de derecho y género, y también vamos a hablar sobre la importancia y el rol de las juventudes en esto del financiamiento climático. Yo, como representante de una organización de la sociedad civil, veo con mucha emoción y interés que estos temas se empiecen a hablar cada vez más. El tema, por ejemplo, del financiamiento a las comunidades indígenas aparece como algo clave. Yo que trabajo haciéndole seguimiento a financiamiento climático, particularmente al Fondo Verde del Clima, pero siempre hace falta que el financiamiento no solamente sea más, porque claramente falta, pero que llegue a donde tiene que llegar. Y esto es algo que estamos constantemente descubriendo y redescubriendo y ya es algo que es clarísimo. Y incluso las grandes, como los grandes mecanismos de financiamiento ya lo saben y intentan que esto sea así, o al menos así, de esas cosas se habla constantemente, pero todavía es un gran desafío. Y es importante porque necesitamos que el financiamiento sea diseñado por quienes están en los territorios, o sea que se pueda aprovechar ese contacto local de la mejor manera posible. ¿Y qué mejor que hacerlo dándole el financiamiento directamente a esas comunidades indígenas? Muchas veces vemos como proyectos que nos parecen dudosos, que quizás no nos convencen tanto, pero cuando vienen realmente desde las comunidades locales, es realmente cuando el financiamiento climático funciona muy bien. Entonces es muy importante que hablemos de estos temas para poder impulsar más financiamiento que llegue directamente a los pueblos originarios. Y ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar hoy día. Luego vamos a hablar de el enfoque de derechos humanos y género, que también es muy, muy importante. Si es que no hay un claro enfoque de derechos humanos, puede resultar que el financiamiento climático no solo no sea lo más beneficioso posible, sino que incluso haga daños. Por eso es muy importante. Y es importante que cuando avancemos hacia soluciones climáticas sea considerando a todas las personas, que nadie se quede atrás. Y de eso se trata, cuidar ese enfoque de derechos humanos. Con respecto al género, este también es un tema clave, no solamente porque las mujeres sufren más los impactos del cambio climático, como ha sido documentado ya muy evidentemente, sino que porque también cuando las dejamos afuera se pierde esa contribución que ellas tienen, ese conocimiento que ellas pueden aportar a las mejores soluciones. Entonces, cuando se excluye a las mujeres, no solamente ellas pierden, sino que pierden todos y todas. Por lo tanto, por eso es tan importante seguir trabajando porque este enfoque de género funcione y lleguemos a tener un financiamiento climático mucho más equivalente, equitativo entre las distintas personas que componen nuestra sociedad. Y finalmente, el rol de las juventudes. Este es para mí es un motivo de esperanza. El movimiento juvenil se está asomando como el detonador que podría cambiar el paso demasiado letargado que ha tomado el mundo para enfrentar la crisis climática. Es la novedad, es la cosa que podría ser diferente, que nos podría sacar de esta como inercia letargada en la que estamos. Millones de niños y jóvenes en todo el mundo están exigiendo acción climática y eso es una señal de esperanza. Y para las personas que ya no son tan jóvenes, tenemos aquí una oportunidad y un deber de apoyar esos movimientos con la experiencia, con el impulso, con la motivación. Entonces también por eso es tan importante que tengamos estos espacios donde hablemos con los jóvenes y reconectemos con ellos y nos podamos unir en su mensaje. Así que bueno, con esa pequeña reflexión voy a dar paso a la primera sesión que se llama Las necesidades de financiamiento para adaptarse al cambio climático, una visión desde las comunidades indígenas. Y tengo el gusto de darle la palabra a la moderadora de esta sesión, que es Fernanda Ferreira, de la Fundación Avina. Fernanda, todo tuyo el micrófono.
Olá, graças, Florência, por la introdução. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à la Semana, ¿no?, de Financiamento Climático e Sustentável de América Latina e Caribe. Hoje é o último dia dessa semana. Vamos começar com essa primeira sessão, que é a necessidade de financiamento para adaptar-se ao câmbio climático, uma visão desde as comunidades indígenas. Agradecemos muitíssimo por todos ustedes estar acá, aceitar essa invitação de ser parte desse espaço. E a ideia é que podemos identificar avanços, boas práticas e oportunidades para a mobilização de financiamento e a adaptação e a resiliência ante os efeitos negativos do câmbio climático em nossa região. É um honor e um prazer contar com o apoio e a participação de todos acá. Essa sessão é organizada em conjunto com a Fundação Avina e Resiliência Hub. Temos 3 panelistas acá nessa sessão e uma introdução de Andrés Mogro. O primeiro panelista vai ser Belém Paz, que é presidente de Cuencas Sagradas. Depois temos Paulo Galvão, que é um jovem ativista acá em Brasília, de Engajamundo. E, por fim, temos Fabiana Mena, presidente da Fundação Gran Chaco. Para começar nossa sessão de hoje, invitamos Andrés Mogro, que é gerente de programa de ação climática da Fundação Avina. Andrés tem maestria em relações internacionais e uma grande experiência em política climática nacional e internacional. Já ha se involucrado ao governo nacional e organismos de cooperação internacional em tema. E, atualmente, ademais de gerente de Fundação Avina, ele também coordena o projeto Andes Resilientes ao Câmbio Climático em Equador. Andrés, por favor. Gracias, Fernanda, y buenos días con todos. Una vez más, como Fernanda mencionaba, agradecer el trabajo conjunto que hemos hecho entre Fundación Avina y GEFLAC para organizar varios de los eventos de esta semana y este evento en especial, que como Fernanda les comentaba, es un evento que estamos organizando en el contexto de las conversaciones del Resilience Hub a nivel internacional. Yo quisiera dar un poco de contexto sobre lo que es el Resilience Hub, porque es en especial importante para la interacción que vamos a tener esta sesión, no solo con panelistas, sino también con aquellos que nos están acompañando virtualmente. El Resilience Hub es un espacio que se ha planteado a nivel internacional en el contexto de la campaña de Race to Resilience y que tiene el objetivo de identificar mensajes clave del sur global para posicionarlos en espacios internacionales. El año pasado y este año también, el Resilience Hub tuvo un espacio virtual y un espacio físico también durante la COP, en el que estos mensajes que se están identificando a nivel del sur global se posicionan, se evidencian y tienen incidencia. En el caso de la organización del Resilience Hub este año, se han designado 4 organizaciones que a nivel del sur global están liderando diálogos enfocados a identificar estos mensajes clave. Y estas regiones en las que se están organizando estos diálogos son Asia Norte, Asia Sur y Pacífico, África y América Latina y el Caribe. Y en el caso de América Latina y el Caribe, Fundación Avina ha estado organizando entre finales de septiembre y esta semana, hemos estado organizando 7 diálogos regionales, cada uno de esos diálogos co-liderado con una organización de la región que trabaja en temas afines. Entonces, estos 7 diálogos han sido diálogos sobre financiamiento, que es el diálogo que tenemos hoy, ecosistemas, agua, ciudades, el proceso de balance global, voces locales y agricultura familiar. Todos esos diálogos han tenido una metodología también participativa, porque el objetivo del Resilience Hub es identificar insumos desde actores locales. Y es por eso que durante esta sesión de la Semana de Financiamiento Climático, aparte de la participación de los panelistas grandiosos que vamos a tener en un momento, se va a plantear también una herramienta, que es un Mentimeter, para que de manera paralela a escuchar las respuestas de los panelistas a las preguntas que tenemos hoy, aquellas personas que nos están acompañando de manera virtual también nos puedan dar sus respuestas de esas mismas preguntas.
y el trabajo del Resilience Hub en este contexto y de Avina para seguir esta sesión va a ser sistematizar todos estos insumos que recibimos de los panelistas y de los participantes como mensajes clave de la región sobre las preguntas que nos estamos preguntando, y vamos a generar una serie de productos de comunicación como videos, infografías, y vamos a generar una revista virtual sobre las conversaciones de Resilience Hub en América Latina, que la van a ver en algunas semanas al arranque de la COP en las páginas del Resilience Hub y en las páginas de Fundación AVI. Entonces, eso como antecedente a la sesión, y les deseo a todos una buena sesión. Aquí estaré acompañando también. Gracias, Fer. Gracias, Andrés. Ahora gostaria de apresentar a ustedes nuestros panelistas, ¿no? Tenemos 3 panelistas acá. La primera panelista será Belém Paz, de Cuencas Sagradas. Belém es una ecóloga ecuatoriana, tiene maestría sobre aproximações ecossistema para manejo de entorno natural por la Universidade de Andalúcia, né, na Espanha. É especialista de câmbio climático, Amazônia e direito de pueblos indígenas. Atualmente é diretora da Fundação Pachamama, criada para proteger a Amazônia e os direitos e a vida dos pueblos indígenas. Tendremos também acá Paulo Galvão. Paulo Galvão é jovem ativista da organização Engajamundo, em Brasília. Tem 19 anos, é estudante de Relações Internacionais, é ativista indígena, socioambiental, climático. Engajamundo, ele é articulador nacional que coordena o programa de permanência de la rede. Paulo vive na região de Tapajós, na Amazônia de Brasil, em estado de Belém. Ele é da região e atualmente está vivendo em São Paulo. Não, Paulo hace eco em las vozes de la juventude de la Amazônia e também luta pela proteção de los bosques, terras e vida de la Amazônia em todo o mundo. E a terceira painelista que vamos atender é Fabiana Mena, presidenta da Fundação Gran Chaco. Fabiana é antropóloga, especialista em gênero e desenho de políticas públicas e tem 22 anos de experiência em desenvolvimento local, zonas rurais e comunidades indígenas. É consultora do Banco Mundial, delegada de Human 20, que é grupo de trabalho de gênero de G20, e membro assessor da sociedade civil da ONU Mulheres em Argentina. Dedica seu trabalho ao fortalecimento de processos organizativos com enfoque em rede e na formação de líderes em marco de desenvolvimento produtivo e geração de ingressos. Agora temos 2 perguntas para os panelistas. Como havia dito Andrés, a audiência é invitada a participar. Queremos muito que vocês possam participar. Ángel já pôs aí o link que vocês vão atender, creio que é este, que vocês vão atender para poder contestar também. Cada dos panelistas tem 5 minutos para contestar cada pergunta. Começamos, por favor, com Belém. Belém, graças. Belém Paz, graças por estar aqui conosco. Tem 5 minutos para contestar a pergunta. E a pergunta é: quais são as necessidades de financiamento requeridas para adaptar-se ao câmbio climático em las comunidades indígenas da região? Hola Fernanda, gracias a todos los que me antecedieron. Andrés, qué interesante lo que está haciendo el Resilience Hub, y también muchas gracias a GFLAC por este gran esfuerzo. Esta semana ha sido muy interesante y he podido escuchar la mayoría de las ponencias por las redes sociales, así que felicitaciones por este esfuerzo y por haber logrado esta integración de tantas voces que estamos sumando para esta discusión tan importante que hoy día tenemos todos.
Yo quisiera tal vez hacer una antesala y contarles que hace pocas semanas, pues, se realizó la Semana Climática en Nueva York, y uno de los temas más importantes que se podía escuchar en los salones de muchos eventos privados, eventos públicos, eventos de alcaldías, eventos con pueblos indígenas, eventos con paneles científicos. El tema estaba enfocado mucho en la biodiversidad. Se hablaba mucho sobre por qué estas condiciones de calentamiento global van a afectar al tema de la biodiversidad, y a su vez la biodiversidad afecta al tema de la agricultura, al tema de la soberanía alimentaria. Y todo esto tenía muchos datos contundentes. Entonces, la reseña que estoy haciendo en este momento tiene que ver con la importancia de que una de las cosas que no puede ocurrir en el planeta, además de que no se suba la temperatura en el planeta, tiene que ser que no podemos perder más biodiversidad, porque con esto vamos a tener menores posibilidades aún de ser exitosos en lo que queremos lograr como humanidad, para la permanencia de nuestra vida, de nuestros alimentos, etcétera. Entonces, con esto lo que quiero hacer una reflexión es refrescar un tema que ya conocemos. En el mundo, alrededor del 4 o 5% de la población es indígena. De este porcentaje de 5 4% de personas indígenas que habitan en el planeta, son los custodios de al menos de 40% de espacios protegidos, áreas protegidas, territorios indígenas, que están dentro de estos sistemas de vida, de estos sistemas de gobernanza. Y los últimos datos de Naciones Unidas y del panel científico, de varios paneles científicos, nos dicen que al menos el 80% de la biodiversidad del planeta se alberga en estas áreas protegidas, en estos territorios indígenas, en estos resguardos indígenas, que precisamente están a cargo de los pueblos indígenas que están habitando en estas selvas, en estas matas atlánticas, en estos lugares en donde hay una altísima biodiversidad. Por esta razón, es aún más importante reconocer la gestión de los grupos indígenas en cualquier región del mundo, y la importancia de la exigencia de sus derechos a los territorios, la exigencia de los derechos a unas condiciones de vida digna que les permitan a las personas que están habitando y cuidando los bosques por todos nosotros tener acceso a un mejoramiento de vida que tenga relación con una prosperidad que les permita a ellos y a sus familias no verse, digamos, frente a un tema de que tienen que degradar el bosque, sino al contrario. El hecho de que ellos estén en estos territorios incluye una reflexión global muy importante de cada uno de los estados, de que necesariamente cada uno de nuestros países tiene que hacer una reflexión más allá de los temas del PIB, del crecimiento económico, y uno de los temas que se aborda con mucha fuerza en estas discusiones, tanto de la Semana del Clima en Nueva York, como en presentaciones de informes del Club de Roma, como en presentaciones incluso del sector privado, se habla mucho sobre por qué tenemos que comenzar a ver indicadores sociales que van más allá del PIB, porque están totalmente relacionados con lo que está ocurriendo con el tema de financiamiento, clima y prosperidad. Entonces, ¿por qué estoy mencionando ahorita el tema de nuevos indicadores? Es porque las tendencias a futuro, aparte de las tendencias de degradación de los ecosistemas, tienen que ver con un crecimiento de la conflictividad social. Esto quiere decir que a medida que pasen los años y nos vamos quedando con menos recursos naturales, se aumenta la conflictividad social y necesitamos incluir indicadores de prosperidad y buen bienestar para las comunidades indígenas, que son una de las comunidades más importantes que están asegurando esta permanencia de biodiversidad y vida para todo el resto del planeta. Entonces, con esto, lo que se ha visto en la región, al menos de la Amazonía, es que aún permanece un esquema económico que está basado en el extractivismo, está basado en la ampliación de las fronteras industriales de petróleo, de minería, de agroindustria, de carreteras. Y este modelo económico no tiene al momento una mirada en donde podamos decir que en la región amazónica en los próximos 10 años va a existir una transición ecológica
a un modelo económico que está basado en la vida y no en la destrucción. Entonces, una de las primeras reflexiones que podría poner en esta entrada, en esta discusión, es que si es que hacemos pequeñitas reflexiones y pequeños cambios, es muy tarde. Lo que decían también algunos expertos es que too little, too late. Si es que no estamos realmente desafiando esta carrera contra el tiempo y haciendo un gran salto, y como región amazónica en este cambio, tomando en cuenta la importancia de la vida de los pueblos indígenas, asegurando un bienestar para las economías de las familias en territorios indígenas, asegurando los derechos a la protección de las tierras, de los territorios, y generando un modelo que va más allá del extractivismo. No tenemos salida en este momento, pero sin embargo hay unos esfuerzos interesantes que después voy a abordar, que tienen los estados y los gobiernos subnacionales y los pueblos indígenas digamos, frente de cara a este desafío, y puedo ver mucho acerca de colaboración y de nuevos, de alguna manera, indicadores que se van sumando a estos temas de financiamiento y de adaptación y financiamiento a comunidades indígenas. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, hay algunas políticas públicas que tienen metas bastante ambiciosas para reducir la deforestación y la degradación, que incluyen de una manera aún más participativa la participación de pueblos indígenas en el diseño de políticas públicas sobre mecanismos de compensación y financiamiento. Por último, lo que quisiera decir en esta primera presentación es que las salvaguardas de Cancún, que son además de las que son signatarios muchos países, nos hablan con mucha claridad de la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas que están relacionadas con finanzas climáticas, con mecanismos de compensación, con el tema de servicios ambientales, con el tema de mercados de carbono. Entonces, sin duda, esta herramienta importante permite que haya un mayor acceso a la buena participación y a la distribución de los recursos. Se habla mucho sobre el benefit sharing. Cualquier proyecto de adaptación dentro de territorios indígenas definitivamente tiene que tener una altísima participación en el diseño de la política y en el cómo esos recursos se van a distribuir, que hoy por hoy apenas el 2% de esos recursos globales de financiamiento climático para pueblos indígenas llegan al territorio y a las comunidades. Esa sería mi primera reflexión. Gracias, Belén. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Paulo, por favor, queremos escutar você. Tem 5 minutos. Quais são as necessidades de financiamento requeridas para adaptação à mudança do clima nas comunidades indígenas? Desde a sua experiência, você pode falar com a gente? Se puder falar em português, despacio, não devagar, agradecemos. Mas fique à vontade. Bom dia, saudações a todo mundo que está participando. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco e dialogar sobre esse tema, e, enfim, tão importante, que a gente precisa comunicar cada vez mais, ter espaços como esse para trocar essas ideias e se alinhar enquanto pessoas que estão aí à frente da luta contra as mudanças climáticas. É muito importante. Eu acho que quando faz essa pergunta é uma pergunta muito ampla. Estava ouvindo bastante o que Belém falou, e ela trouxe pontos muito interessantes, mas eu queria destacar coisas aqui que também acho que talvez cada comunidade, cada região, cada país tem a sua particularidade. Então, acho que parte muito desse ponto. A gente tem poucas políticas e poucas iniciativas de financiamento para a adaptação climática dentro de comunidades indígenas. E aí, trazendo muito para a minha realidade, até começo desse ano, eu morava na Amazônia, aqui no Brasil. Mudei há pouco tempo para São Paulo, então tive um contato muito grande com as comunidades indígenas. Morava em uma aldeia, inclusive, um pouco mais urbanizada, mas ainda tinha esse contato.
E na minha região são 13 povos indígenas, mais 50 aldeias, e centenas de pessoas indígenas que moram ali, espalhados por toda a região do Rio Tapajós e o Rio Arapiuns. E a gente tem cenários muito trágicos, porque essa região é uma região muito explorada pelo desmatamento, pelo garimpo, pela poluição dos rios, e coisas que afetam ainda mais a crise climática. Aí a gente tem esse cenário de queimadas também, e aí acaba que afeta os direitos humanos dos povos indígenas daquela região. E aí a gente já tem, existe alguns projetos, a gente já tem alguns projetos de financiamento para adaptação climática lá, mas eu queria também destacar aqui o território, ele é muito importante para a gente conseguir pensar nas soluções para as mudanças climáticas. E se a gente não tem o território, ou tem a destruição do território, a devastação do território, a gente não consegue produzir conhecimentos. Assim como Belém falou, não existe a política pública, não existe iniciativa, não existe solução sem consultar os povos indígenas ou qualquer outra pessoa que vai ser beneficiada com aquilo, né? Então, se a gente não tem o território, a gente automaticamente não tem a produção de conhecimento necessária para pensar nessas possibilidades de adaptação. E aí queria fazer essa reflexão de que se a gente não protege o território, não só os próprios povos indígenas, as pessoas que moram ali naquela região, mas se a gente não tem políticas públicas, não tem iniciativas de proteção ao território, de combate ao desmatamento, todas as outras ações de destruição desse espaço, a gente acaba tendo um retrocesso quando a gente fala adaptação às mudanças climáticas, né? A gente tem mais desmatamento, logo o rio polui mais, logo as pessoas perdem a qualidade de vida e a gente não consegue progredir nas questões de adaptação a mudanças climáticas. E aí, voltando, né, um pouquinho, cada território, cada aldeia, cada povo tem as suas próprias maneiras de dialogar, de fazer e de agir contra todos esses problemas que a gente já enfrenta. Então, acho que a gente tem que partir de um ponto central, de uma estrutura central e ir se adaptando a cada realidade, porque a gente entende que cada realidade também é diferente, cada problema é diferente em determinadas regiões. E aí acho que destaco muito a questão da educação climática e ambiental dentro dos territórios, e não só dos territórios, mas também dos espaços urbanos próximos a esses territórios. E aí a gente tem a conversa de levar a sociobiodiversidade, os direitos humanos com essa conversa é muito importante para a gente conseguir dialogar todos esses problemas, para a gente conseguir construir possibilidades de adaptação a mudanças climáticas. Então, hoje a gente tem esse cenário em muitas regiões do Brasil, a gente já tem iniciativas que estão caminhando para a adaptação a mudanças climáticas, mas pelo que eu percebo, na minha região, que fica no interior do Pará, na Amazônia brasileira, está partindo muito da educação climática, e a partir disso a gente está pensando em soluções, principalmente engajando a juventude, e aí a partir disso a gente pensa quais são os nossos problemas dentro do território, o que nos atinge, o que está ao nosso redor que está nos atingindo, e aí pensar em maneiras de adaptação. Falta muita informação, falta muita coisa chegar ali no território, então a gente tem que ter formas de também ter o conhecimento de o que está acontecendo dentro e fora do território. Os territórios são muito grandes, então quando a gente fala de invasão, de desmatamento, a gente precisa também de políticas públicas para mapeamento disso, de iniciativas que tenham mapeamento disso, mas a gente não tem isso por parte de política pública do governo, né? A gente acaba tendo que fazer de outras formas. Muitas comunidades, muitos povos têm as suas próprias maneiras de fiscalizar isso, e eu acho que já está caminhando muito com o processo de adaptação, porque se a gente deixa isso à mercê, a gente sofre ainda mais e precisa pensar em como enfrentar esses problemas, né? Em como cada vez mais mitigar esses problemas e pensar na frente em se adaptar.
Então, acho que a proteção do território, tanto para a produção de conhecimento, e para pensar em como se adaptar às mudanças climáticas, como para também evitar que novos problemas aconteçam, para a gente precisar pensar em novos meios de adaptação, é o caminho central, não só esse, mas também a educação, dialogando com os povos que estão ali nos territórios, mas também com os povos que estão nos espaços urbanos. Essa é a minha primeira reflexão. Obrigado. Eu que agradeço a você, Paulo. Super obrigada. Paulo, não sei se para todos se queda muito claro por conta do idioma, pero Paulo nos reforça a importância de trabalhar desde a perspectiva del território, não das comunidades indígenas, trabalhando, involucrando os jovens em todo esse processo. Habla muito sobre essa possibilidade de as comunidades terem muito mais informação, porque não há mapeio de tudo que está sendo em las comunidades, em los projetos de adaptação e de mitigação. Então, que seria muito importante ter esse conhecimento de uma maneira general, de outras comunidades também. E, principalmente, de que os pueblos indígenas, desde seu território, já fazem isso, desde muito tempo, já fazem seu trabalho e necessitam também ser reconhecidos e suas experiências difundidas. Antes de passar a Fabiana, mais uma vez explico para vocês, não, que há enlace aí para que conteste a pergunta. Para nós outros é muito importante ter a voz e a opinião de todas as pessoas. Fabiana, bem-vinda acá com nós outros. A pergunta é: quais são as necessidades de financiamento requeridas para adaptar-se ao câmbio climático em las comunidades indígenas de la región? Tiene 5 minutos. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. Espero que me escuchen bien. Bien, bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Gracias por la invitación. Como ya me presentaron, voy directo al tema. Nosotros, digamos, yo desde Fundación Gran Chaco somos parte de una alianza, de una plataforma de organizaciones que se llama Red de Chaco, que trabajamos en toda la región del Gran Chaco americano, que, digamos, que se ubica o que integra al norte de Argentina, el sur de Bolivia, el sureste y el oeste de Paraguay. Es un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados, con una gran riqueza, biodiversidad y con una gran riqueza cultural, más de 40 pueblos indígenas que viven en esos territorios. Desde Red de Chaco, esta plataforma que es integrada obviamente por comunidades indígenas, campesinas, por ONG, pero también gobiernos locales, empresas, centros de investigación, academia, venimos trabajando ya hace unos años en analizar en conjunto con las comunidades justamente la problemática del cambio climático. Y en esos años lo que fuimos trabajando, sí desde el punto de vista de las necesidades, que seguramente son muchas, o sea, la principal problemática que hay en ese territorio tiene que ver seguramente con la gestión del agua. El Gran Chaco es un bosque semiárido, por lo cual la gestión del agua es un tema prioritario, pero también de adaptación de los sistemas productivos frente, bueno, obviamente al aumento de la variabilidad climática. Sistema productivo, la mayoría, digamos, todas las comunidades indígenas de esos territorios se dedican principalmente a la artesanía, que fundamentalmente es una actividad de las mujeres, la ganadería, tanto menor como mayor, la apicultura y muchos recursos no maderables del bosque nativo, desde los frutos, alimentos del bosque, hasta planta tintoria, digamos, una gran diversidad de riqueza del bosque que, digamos, que tiene mercado y que genera ingresos para las comunidades. Entonces, en los últimos años, a partir de esta realidad, venimos trabajando específicamente para ver cuáles son las soluciones de adaptación, ¿no? Y estuvimos identificando varios caminos posibles a partir de lo mismo conocimiento de las comunidades sobre, bueno, las soluciones que a lo largo de los siglos fueron encontrando las diferentes comunidades para
porque el Gran Chaco ya se caracteriza por ser un bosque semiárido y continental, ya tiene un alto, digamos, variabilidad climática por su propia característica ecosistémica, digamos. Pero obviamente con el cambio climático se fueron acentuando. Hoy tenemos muchísimo, por ejemplo, pérdida o riesgo debido a incendios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nuestra estrategia, digamos, de identificar las necesidades, pero siempre desde la visión de las mismas comunidades y trabajando en conjunto con esa gran diversidad de actores que le comentaba para encontrar las soluciones, ¿no? Las soluciones, nosotros decimos muchas veces, vienen del mismo territorio, pero hay que integrar a veces tecnología, es una integración de saberes, ¿no? La innovación y los desafíos que nos plantea el cambio climático, desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista, implican un diálogo permanente de saberes para poder justamente encontrar soluciones ad hoc para cada sistema, para cada población. Le digo algunos ejemplos, desde digamos, el codiseño o rediseño o la mejora del manejo, por ejemplo, de los apiarios, ¿no? de los cajones, entender la curva de floración de la apicultura, la curva de floración del bosque, para poder adaptar y reducir la pérdida de la apicultura, o las distintas plantas que las mujeres utilizan para sus tejidos. Hay plantas que, por ejemplo, con el aumento de la lluvia, se pudren, digamos, ¿no? Se pierde, digamos, directamente la materia prima. Entonces, por cada sistema productivo hemos ido identificando y sistematizando, dialogando con los veterinarios, con los apicultores, con los especialistas, con la academia, construyendo soluciones y bueno, y implementando distintos pilotos para poder también testearlas, ¿no? Y así que, bueno, eso en general, digamos, para no ir profundizando, por ahí si dejamos tiempo para preguntas, podemos, si hay interés sobre alguna de estas realidades, porque como decía el compañero antes que yo, son territorios muy grandes con una gran diversidad, ¿no? Y riqueza, pero en definitiva las necesidades son de adaptar los modelos productivos, pero yo creo, digamos, el foco me parece que está en eso, en necesidad de integrar saberes y de construir a partir de las prácticas y de la experiencia de las mismas comunidades, bueno, dialogando entre la diversidad de actores. Y otra necesidad, eso como bien desde el punto de vista, digamos, productivo, ¿no? de los sistemas, de las distintas actividades económicas de las comunidades. Pero después hay otra necesidad que para nosotros también es muy importante, que tiene que ver con, digamos, con la construcción de políticas públicas, ¿no? No podemos pensar en el financiamiento o en el financiamiento climático sin pensar en cómo las comunidades locales, indígenas, campesinas, pueden acceder al financiamiento climático o pueden sentarse en la mesa de toma de decisiones para poder codiseñar los mecanismos de financiamiento. Entonces, una necesidad para nosotros central es fortalecer a las organizaciones locales en distintas competencias para que puedan, digamos, dialogar, sentarse en esta mesa y construir o codiseñar, como nos gusta decir a nosotros, estos mecanismos de financiamiento. Y eso es lo que hacemos desde Red de Chaco y desde todas las organizaciones que estamos, ¿no? Las distintas organizaciones de apicultores, ganaderos, artesanas, trabajar en red, fortalecer y generar mecanismos para que puedan participar más activamente. No sé cómo estoy de tiempo, pero lo puedo terminar acá y después profundizamos. Gracias. Gracias, Fabiana. Estaba en el tiempo. Ahora tenemos 2 preguntas y yo voy a hacer las 2 y cada uno de ustedes elige una, ¿ok? Porque nuestro tiempo no es tanto. Entonces, Belén, la pregunta 1, ¿qué buenas prácticas de financiamiento para la adaptación se pueden implementar para aumentar la resiliencia en las comunidades indígenas? Y además de esa pregunta, tenemos también una pregunta de la audiencia acá, y ahí tú eliges si la 1 o esa pregunta 2, que es: ¿existen casos exitosos de proyectos que
que já lograram um efetivo involucramento das comunidades indígenas? Pode comentar? Então, se tu tens uma de financiamento ou se há um caso exitoso. Tu elige uma, por favor. Ya, gracias, Fernanda. A ver, lo que podría seguir ampliando en lo que puedo decir ahora y respóndeme si es que estoy confundida. Vamos a ahora hacer la respuesta a la pregunta que has dicho y después vamos a ir a otros 5 minutos o esto es lo que tenemos. Esta es la Não, segunda parte. com essa estamos. Com essa Ok, estamos, e bien. desafortunadamente. Ya, bien. Entonces, mira, lo que yo quiero tal vez responder y también ampliar es que los sistemas de vida, los planes de vida, los sistemas de vida que están definidos, orientados por las comunidades indígenas, por las organizaciones indígenas, son las herramientas de planificación más importantes que existen dentro de un ámbito en donde la adaptación y el financiamiento de la adaptación tienen que, digamos, sostener. Con esto lo que quiero decir es que, y nuevamente vamos a la estructura de cómo están dados los financiamientos. Los financiamientos hoy por hoy dentro de los estados están asegurando un gran porcentaje para las instituciones, los ministerios, etcétera, y para algunos programas que tienen que ver con adaptación y mitigación en comunidades, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que realmente ampliar una participación en donde los planes de vida, que son instrumentos de planificación, que tienen un orden a 10 años, en algunas comunidades tienen visión a 20 años. Estos planes de vida tienen cada vez mayor información, tienen un sistemas sofisticados geográficos en donde saben cuál es la valoración del carbono, la valoración de la biodiversidad, la población humana que está habitando en nuestros territorios. Los pueblos indígenas conocen en sus planes de vida cuáles son sus aportes a los servicios ecosistémicos, a los servicios por la naturaleza. Entonces, además, estos planes de vida son muy holísticos. No solamente tratan sobre reducción de deforestación, degradación o enfocados en adaptación. Los planes de vida de los pueblos indígenas son holísticos, son muy amplios, incluyen temas de transporte, de educación, de salud, de innovación tecnológica, de ciudades inteligentes. Entonces, necesitamos para un proceso efectivo que pueda realmente marcar un big leap, un gran salto a los próximos 10 años, necesitamos sistemas de colaboración entre los planes de vida, las políticas nacionales, los planes subnacionales del ordenamiento territorial hecho ya por los gobiernos subnacionales y un financiamiento efectivo que permita a los pueblos indígenas canalizar recursos directamente para sus planes de vida en las comunidades locales. Este acceso a esos recursos demanda mucha incidencia política por parte de los pueblos indígenas y por parte de sus aliados, de la sociedad civil, de ONGs, del sector académico, para poder garantizar que hay una plena participación y un acceso a los recursos de adaptación para los territorios. Como un ejemplo, te puedo hablar sobre la iniciativa de Cuencas Sagradas que se está realizando ahora mismo en el Perú y en el Ecuador, en donde 30 nacionalidades y pueblos se han propuesto algo muy significativo, que es la permanente protección de ese espacio, de esa bioregión en la Amazonía del Ecuador y el Perú. Y lo que demandan es el reconocimiento de todos los derechos que existen ahí, pero también una sinergia de posibilidades para encontrar en los próximos 10 años posibilidades de un mecanismo de adaptación real y una permanente protección de la Amazonía. Por último, lo que también podría ampliar en esta respuesta es que hay desafíos bastante amplios y necesitamos formar capacidades mutuas. Primero, un sistema decolonizado de ver cómo se diseñan estos proyectos, ¿no? No el gobierno siempre trayendo la respuesta, sino mirar desde abajo cuáles son esas tecnologías, esos saberes, esas gobernanzas indígenas que ya tienen integradas el tema ecológico, el tema de la sabiduría ancestral, el tema de una reciprocidad de cómo vivir bien. Entonces, tenemos que dar paso a, digamos, a elevar esos sistemas de gobernanza que ya existen y financiar estos sistemas de gobernanza y no al revés. Por último, también quiero agregar que
Hay un desafío enorme en lo que es la participación en el diseño de políticas públicas para el tema de acceso a recursos que provengan, por ejemplo, de carbono voluntario y de otros mecanismos de compensación de los cuales se está hablando alrededor del mundo. No solo estamos midiendo las unidades de carbono, estamos midiendo otros aspectos que tienen que ver con la biodiversidad, con la participación de pueblos indígenas, de mujeres, del buen vivir, y esto cambia el esquema de cómo estamos mirando la adaptación. Nuevamente, si es que comenzamos a ver que en la adaptación pueden haber millones de recursos que no solamente vienen de la cooperación bilateral y de las acciones comprometidas de los estados, sino de inversionistas privados, hay muchos de ellos que están interesados en digamos, acceder a estas unidades, no solamente de carbono, pero de sistemas premium, en donde se está hablando de otro tipo de servicios ambientales y de la naturaleza. Entonces, toda esta información es una información de poder, está agarrada en las COPs, está agarrada en las semanas del clima, está agarrada en lugares en donde no hay acceso a las comunidades indígenas, y por ahora muchos de ellos están por fuera de esta discusión de finanzas climáticas de adaptación, y por esto es importantísimo acelerar el proceso de generación de conocimientos a nivel local y elevar lo que ellos ya tienen, que es una gobernanza indígena que nos ha demostrado que tiene la mayor biodiversidad en sus territorios. Y le felicito a Paulo por ser este joven en Brasil, en los frontends, en los primeros estados de defensa de su territorio. Felicitaciones, Paulo. Graças, Belém. Agora, Paulo. Paulo, nós temos 2 perguntas e aí você escolhe só uma. A primeira pergunta é: que boas práticas de financiamento para adaptação se podem implementar para aumentar a resiliência nas comunidades indígenas? E a segunda pergunta, que foi uma pergunta da plateia, é: existem casos exitosos de projetos que alcançou um efetivo envolvimento das comunidades indígenas? Então, se tiver, você conta. Você escolhe uma das 2 perguntas, tá bom? Muito obrigada. Ótimo. Eu acho que dá para fazer um diálogo entre as 2 perguntas, porque dialogam um pouco. E aí, quando a gente fala em boas práticas, a gente já vê algumas coisas que algumas ações já estão sendo implementadas no território, e alguns projetos, algumas iniciativas pensadas, idealizadas e feitas pelos próprios comunitários, pelos próprios indígenas que estão ali naquele território, isso há muito tempo. E aí a gente tem esse aperfeiçoamento com a chegada de novas ferramentas, da tecnologia, do acesso a mais informações, e aí a gente consegue ter um bom desempenho, né? Quando a gente tem projetos que, por exemplo, visam o fortalecimento da economia de mulheres indígenas, que é coisa que acontece bastante na minha região. Tem algumas comunidades que trabalham diretamente com a produção de alguns materiais, como andiroba, castanha, artesanatos que vêm do látex, de uma plantação de seringueira, que tem uma comunidade que tem bastante, e de outros meios de produção que dialogam com o que a gente necessita, né, para um bom desenvolvimento e para essa adaptação, que seria uma economia que está aí caminhando com o desenvolvimento social e pensando também não só no desenvolvimento econômico do país e das comunidades, mas pensando no desenvolvimento social, na garantia de direitos humanos e pensando em mitigar e se adaptar a esses problemas. Então, a gente tem muitos projetos que já acontecem, a gente já teve vários encontros, principalmente envolvendo jovens e mulheres, que são as pessoas que são mais atingidas, infelizmente. As mulheres indígenas são as pessoas que mais sofrem com a invasão do território, com o desmatamento, com o garimpo, com a contaminação de mercúrio advinda do garimpo. Então, quando a gente tem projetos que incentivam essas pessoas a buscarem mais conhecimento, entender o que está acontecendo de fato no território, e a gente conseguir
de alguma forma, mudar isso. E quando a gente fala de jovens, a gente tem muitos projetos voltados para tecnologia, da gente conseguir fazer esse mapeamento do território, fazer um mapeamento das áreas onde estão sendo invadidas, de como está sendo invadida, e pensando também no viés da educação. Então, formações que falam sobre adaptação, formações que falam sobre educação ambiental e climática, pensando em desenvolvimento social e econômico, e trazendo muito para, de fato, o campo da adaptação. A gente precisa pegar essas boas práticas que já acontecem dentro dos territórios e implementar dentro dos espaços urbanos, né? Então, a gente já tem práticas que acontecem há bastante tempo e que, com certeza, dariam super certo em outros espaços, desde que fossem adaptados para cada realidade, e aí dialogando também com os povos indígenas que estão dentro da comunidade para serem, como Fabiana falou, né, os co-criadores desses projetos e estarem ali caminhando junto com o desenvolvimento disso. Então, uma liderança da comunidade um dia falou para mim que não existe produção de conhecimento sem território. E se a gente destrói o território, a gente destrói o conhecimento. Então, eu sempre falo muito de território porque a gente precisa fortalecer o território para conseguir colher frutos desses espaços. Eu acho que foi o meu tempo também, mas existem muitas iniciativas, principalmente de mulheres e jovens em comunidades indígenas da minha região, em comunidades indígenas do Brasil inteiro. A gente vê uma mobilização da juventude muito grande, da juventude indígena muito grande, para pensar nas mudanças climáticas, para pensar em adaptação climática. E eu acho que também é um ponto interessante para falar. Adaptação e mitigação climática são coisas que estão chegando ainda por aqui, são discussões que ainda não são tão democratizadas, que a gente não tem tantas políticas públicas. Eu acho que pouquíssimas políticas públicas, e nos últimos anos a gente realmente não teve políticas públicas falando de mitigação e adaptação climática, tanto a nível nacional quanto a nível estadual e a nível municipal. E, de fato, as iniciativas que estão acontecendo são implementadas pelas pessoas da comunidade e pelas pessoas que estão sendo afetadas. Então, quem está pensando nisso é quem está sofrendo com isso. Infelizmente, ainda não é tão democrático esse assunto. E trazer isso também para as comunidades, para a juventude, a gente consegue se informar mais e levar as necessidades para os espaços de tomada de decisão. Graças, Paulo. Obrigada, Paulo. Paulo nos disse que já há muitas experiências, principalmente com mulheres indígenas, fortalecimento dessa cadeia produtiva que as mulheres indígenas estão aí. E agora passo para Fabiana Mena. Fabiana, por favor, tu tienes que elegir uma das duas perguntas. Que buenas práticas de financiamento para a adaptação se podem implementar para aumentar a resiliência em las comunidades indígenas, ou se tem alguma experiência de algum projeto que involucre a comunidade indígena. Te pido para ser bem assertiva com o tempo, que tenemos 5 minutos y ahí si no nos retrasa las próximas sesiones. Perfecto. Y tenemos que hacer. Gracias. Bien. Sí, bueno, difícil elegir, pero creo que voy a compartir un poco la experiencia de algún proyecto, como que para que podamos ver algunos casos concretos, ¿no? Nosotros siempre en el marco de Red Chaco venimos implementando un proyecto que se llama NANUM, Mujeres Conectadas, que apunta, bueno, justamente, como lo dice la palabra misma, por un lado a fortalecer las organizaciones de mujeres indígenas y las redes, y a conectarlas a través de la conectividad propiamente, a través de, digamos, de un despliegue y una estrategia para que llegue Internet a las comunidades y que la misma organización indígena, liderada por las mujeres, se apropien de la tecnología para distintas cuestiones. En particular, digamos, el foco principal está en la adaptación al cambio climático, ¿no? ¿Por qué la adaptación al cambio climático? Porque nosotros sabemos que la mayor vulnerabilidad de las comunidades aisladas, campesinas, indígenas y de las mujeres tiene que ver en mucho, digamos, en muchos aspectos por la falta de acceso a, bueno, al financiamiento, entre una otra cosa, pero antes de llegar al financiamiento climático tiene que ver también con la falta de acceso
a la bancarización, a la inclusión financiera y digital en el sentido más amplio. Entonces, con este proyecto estamos en Argentina, Bolivia y Paraguay, conectando 40 comunidades con 5.000 mujeres indígenas que están participando, formándose, desarrollando distintas herramientas. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama ADAP, que se está desarrollando en ese momento, y que es interesante. Las invito a todos a explorar en el celular ADAP. Está en desarrollo, así que va a seguir mejorando en los próximos meses, pero es interesante en ese sentido porque veníamos, lo que también decían el resto de los colegas, de eso del codiseño de los saberes locales. Eso es un ejemplo. A través de la conectividad y de la inclusión digital y financiera, las mismas comunidades en nuestra estrategia, no es por ser, digamos, por ser mujer que lo digo, pero en nuestra estrategia, la perspectiva de género y poder generar o facilitar la participación activa de las mujeres para que haya una mayor paridad de género, fue un elemento muy positivo porque bueno, se compensan, ¿no? Se complementan saberes, y en ese sentido las mujeres son muy buenas administradoras, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte, digamos, financiera, a través de la conectividad logramos que mucho más financiamiento lleguen a las mismas comunidades, que las mismas comunidades tengan más capacidad de administrar estos recursos y al mismo tiempo desarrollar tecnologías como esa que le contaba de ADAP y otra también que se están desarrollando, pero esa me parece lo más emblemático porque es realmente una aplicación diseñada desde los saberes de las mismas comunidades. Entonces hay, por ejemplo, además de la información climática, hay información que parte, por ejemplo, de esos sistemas productivos que le decía anteriormente. En particular, está dirigido a la apicultura y a la ganadería menor, que son dos de las principales actividades que llevan adelante las comunidades indígenas y que están más afectadas por el cambio climático. Entonces, ahí, por ejemplo, hay herbarios, para darle un ejemplo concreto, herbarios veterinarios que se recolectaron toda la información que las mismas comunidades conocen de las plantas que existen para curar distintas enfermedades de los animales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la aplicación recoge todo ese conocimiento y en base a la información climática manda recomendaciones a los productores y a las productoras para que puedan prepararse frente a una sequía, inundación, un incendio. Entonces, Nanú Mujeres Conectadas me parece que es una experiencia que seguimos trabajando en eso, el proyecto todavía no terminó, pero que por lo menos apunta a eso, ¿no? A el protagonismo de las comunidades indígenas a través del liderazgo de las mujeres, a través de la conectividad y de herramientas digitales que faciliten el acceso y la capacitación y el escalamiento, digamos, el acceso al financiamiento. Muchas gracias. Graças, Fabiana, Belém, Paulo, graças a todos que estiveram acá. Desafortunadamente nos chegou o tempo, pero todos que puseram as informações, depois vamos a compartilhar o resultado. Agora eu llamo Flor, por favor, para cerrar a sessão. Muitas graças. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a los panelistas, los y las panelistas de esta primera sesión. Estuvo realmente muy interesante. Qué importante es escuchar lo que está pasando desde sus propias voces, desde sus territorios. Enormemente agradecida y agradecidos, creo que hablo por todas y todas las personas que están aquí, porque vengan a compartir. Creo que así vamos construyendo las bases que necesitamos para que el financiamiento llegue y bien.